El programa Mujeres Conquistadoras fue fundado en marzo 2018. El programa tiene como visión de traer temáticas que son específicamente para las mujeres. En cada enseñanza se encuentra una verdad o principio bíblico tomado de las Escrituras. Su programa semanal se transmitirá en Facebook y YouTube. Llámanos al 661-576-3550. Recuerda, somos más que vencedoras por medio de Cristo. No importa que venga conmigo estás. Si no mueves montañas, que quiero que muevas. Si no partes las aguas, que quiero atravesar. Cuando no das respuestas al yo clamar a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Bienvenidos al programa de Mujeres Conquistadoras y les presentamos una nueva serie. Y para el mes de agosto estaremos lanzando una nueva serie de podcasting. Una serie específicamente del libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y estaremos narrando verso por verso de esta serie y escucharás diferentes voces colaboradoras que en esta oportunidad presentarán personajes que este libro de Hebreos capítulo 11 menciona con diferentes temas acerca de la fe en Cristo Jesús. Nuevamente en agosto estaremos lanzando esta nueva serie. Lo escucharás por medio de Facebook, YouTube y las diferentes plataformas de podcasting. Mi consuelo y mi fuerza, mi mano firme eres mi fundamento, roca bajo mis pies. Tus caminos son altos, tu plan perfecto es. No hay lugar donde vaya que no te encuentres tú. El programa de Mujeres Conquistadoras presenta la serie podcast, La Fe, tomando de Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estaremos presentando una galería de hombres y mujeres de fe. Y ahora con ustedes, el programa de este día. Dios les bendiga, mujeres conquistadoras. Les saluda la pastora Celia Rangel. Es para mí un honor poder hablar de este tema tan lindo que es la fe. Gracias, hermana Jackie Tovar, por la invitación. Bueno, empezaremos leyendo el primer versículo en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y dice así la palabra del Señor en la versión Reina Valera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, les voy a leer una versión más moderna que dice, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. El escritor de Hebreos nos está enseñando que fe es creer en lo que aún no vemos con nuestros ojos físicos, pero que con los ojos del Espíritu lo podemos ver hecho realidad. Pero en el versículo 6, interesante lo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, debemos de creer cuando nos acercamos hacia Dios, que Dios es real, que lo que Él ha prometido es verdad, que nosotros probablemente, si no tenemos esa gran fe para obtener lo que necesitamos, podamos decirle al Señor, Señor, aumentanos la fe. Hay muchos hombres que dejaron un gran testimonio de fe, hombres que creyeron a Dios a ojos cerrados. Podemos mirar, como dice en el versículo 7, a Noé, que fue el que construyó el arca. Este hombre
Nunca había visto llover sobre la tierra. Así nos dice el libro de Génesis. Pero él escuchó la voz de Dios. Escuchó esa voz que le daba instrucciones, donde le decía que iba a venir un diluvio y que iba a destruir a todos, y que él construyera un arca. Le dio las medidas, le dijo cómo lo hiciera. Este hombre le creyó a Dios y comenzó a construir el arca donde él y su familia se salvaría. Porque fue un hombre de fe, un hombre que creyó aún no viendo la lluvia. Él creyó que esa lluvia vendría y por eso está en la lista de los hombres que dejaron un gran testimonio de fe. De igual manera menciona a Abraham. ¿Cómo no mencionar a Abraham, el padre de la fe? En el versículo 8 dice que Abraham obedeció a Dios sin saber a dónde iba. Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra y su parentela y se fuera de allí. No le dijo a dónde, sino que Abraham creyó que Dios no lo dejaría sin saber a dónde ir. Y así sucedió. Si leemos la historia de Abraham, nos damos cuenta que siempre hubo una gran comunicación entre Dios y Abraham, y él siempre creyó en la palabra de Dios. También el escritor menciona a Sara. ¿Por qué menciona a Sara? Porque Sara dio a luz aún fuera de su tiempo regular. En el tiempo de Sara, ella ya no era posible que diera a luz, ya no era posible que quedara encinta, pero sin embargo, Dios dio la palabra y ella la creyó. Aunque sí, por un momento tal vez dudó, pero creyó en que Dios le daría prole, que Dios le daría un hijo, y así sucedió. En el versículo 17, también el escritor menciona que a Abraham se le pidió que diera como ofrenda en sacrificio a Isaac. Y miramos que Abraham creyó que si Dios permitía que Isaac fuera sacrificado, de allí él lo resucitaría. Porque cuando subió al monte, le dijo a sus criados, vamos, pero también regresaremos. Entonces miramos allí la fe de Abraham, una fe inquebrantable, que Dios proveerá lo que necesitamos y que nuestra vida está en sus manos. También el escritor en el versículo 22 menciona a José. Ya miramos nosotros quién era José, ¿verdad? Aquel que llegó a Egipto, aquel que le dio de comer a todas las naciones alrededor, porque por la fe él le creyó la palabra a Dios, la palabra que Dios le dio a través del sueño, que él sería aquel que estaría a cargo de todo Egipto después del faraón. Entonces miramos a este José, también que creyó en la palabra que Dios le dio a Abraham, que la tierra de Canaán sería de ellos. Y él creyó en esa liberación de Israel. Aunque no la vio, él la creyó. Amén. Entonces miramos también en los versículos 24 al 27, y le voy a dar lectura porque habla de Moisés. Y dice así la palabra del Señor. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Miramos aquí a Moisés, un hombre de fe, un hombre que creyó en lo que Dios tenía para él, porque él sabía de dónde Dios lo había sacado, ¿verdad? Él sabía que Dios lo había librado de la muerte y que lo había guardado para una especial tarea, que era de liberar al pueblo de Israel. Y miramos a este hombre en su trayectoria, un hombre de fe, que miraba, aunque él no podía verlo palpable, pero él podía ver al pueblo liberado. Aún él no entrando a la tierra prometida, pero él cumplió con el propósito de Dios de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Encontramos a este hombre
en esta lista de hombres de fe, dejándonos a nosotros un gran ejemplo a seguir. Y sigue la lista de hombres de fe. En el versículo 32 y 33 dice así: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Miramos estos hombres grandes de la fe, ¿verdad? Comenzamos con la lista aquí con Gedeón, ¿verdad? ¿Quién era Gedeón? Gedeón era un muchacho que se crió con la adversidad de los enemigos, de los madianitas, ¿verdad? Un muchacho que venía de una familia pobre porque los enemigos les quitaban todo, todas sus pertenencias eran robadas, ¿verdad? Pero Dios le da una palabra, que él sería el libertador, que él vendría a salvar al pueblo de los yugos, ¿verdad? De estos malvados madianitas. Y miramos cómo Dios le da a él la victoria, venciéndolos con solamente 300 hombres. Qué importante es poder creerle a Dios, ¿verdad? Creer a la palabra, creer a lo que Él dice, ¿verdad? Porque en Él es sí y en Él es amén. Podemos también hablar de Barak, un hombre que dirigió a las tropas de Israel, ¿verdad? Contra los de Canaán. Este hombre creyó en la palabra, creyó que la victoria era de él. Y entonces él fue y venció, ¿verdad? Porque le voy a decir una cosa, la fe hace que lo imposible se haga posible. La palabra de Dios dice que todo es posible para aquel que puede creer. Así que si Barak creyó que Dios lo podía usar, Gedeón creyó que Dios lo podía usar, usted y yo debemos de creer que Él nos puede usar para su gloria. Hablamos también de Sansón. Sansón era también un conquistador, un hombre que Dios puso en la tierra, en el pueblo de Israel, para vencer a los filisteos. Y miramos que aunque Sansón tuvo sus errores, al final él reconoció que Dios lo había puesto aquí con un propósito y que su tarea era vencer a los filisteos y liberar al pueblo de la opresión de ellos. Y miramos que en el último instante de su vida, él, fíjese nada más, aún estando ciego, él oró al Señor para recobrar sus fuerzas. Y miramos en la ciudad de Gaza, él provocó el derrumbe del templo de Dagón, y arrasó consigo a la muerte a un gran número de personas. Miramos cómo este hombre en el último momento de su vida creyó en la promesa de Dios, creyó en su llamado, creyó que él tenía un propósito aquí en la tierra. ¿Cuántas veces, amados hermanos, nosotros perdemos el rumbo? Aunque sabemos que tenemos un propósito aquí en la tierra, tenemos una tarea que cumplir, las adversidades de la vida nos hacen que a veces perdamos el rumbo. Pero ¿sabe qué? Nunca es tarde. Nunca es tarde para decirle al Señor, regrésame las fuerzas, Señor. Dame esa victoria para yo derrotar al enemigo. Aún con las dudas, aún con las situaciones difíciles, Señor, dame las fuerzas. Y vamos a vencer así como lo hizo Sansón. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Hablamos también de Jefté. Este hombre también era otro guerrero. Él derrotó al pueblo amonita, que era un pueblo que oprimía al pueblo de Israel. Si usted se da cuenta, estamos hablando de puros libertadores. Dios buscaba a estos hombres para que liberaran al pueblo de su enemigo, ¿verdad? Así como en estos días están hablando de los libertadores de los países como Norteamérica y Centroamérica, así también Dios levantó a estos hombres, ¿verdad? Para que vinieran y libraran al pueblo de Israel de la opresión del enemigo. Así Dios nos llama a nosotros. La palabra de Dios dice que Él busca hombres y mujeres que se pongan en la brecha por los demás.
Entonces nosotros podemos ser también esos libertadores, esas personas que llevamos el mensaje de salvación para librar al hombre de la opresión del pecado, así como lo hizo Jefté. Él fue contra los amonitas y el Señor le dio la victoria. La victoria no es nuestra, sino del Señor. Él va a venir y nos va a dar las armas de guerra, esas armas con las que vamos a derrotar al enemigo. Seremos esos vencedores, esos guerreros, esos libertadores. ¿Y qué podemos decir de David? El segundo rey de Israel, un muchacho que desde pequeño era muy valiente. Miramos a David cuidando sus ovejas, librándolos de los osos, de los leones, ¿verdad? Una fe tan tremenda que él tenía en el Señor. Más cuando mira que el gigante Goliat está humillando a su pueblo, está humillando a su nación, está humillando a su familia, porque él tenía hermanos en el ejército. Y David le dice, ¿cómo te atreves tú a humillar al pueblo? Tú te vas a dar cuenta que tenemos un Dios grande. Le dice, Él ya te entregó en mi mano. Entonces miramos a David, esa gran fe que David tenía. Pero yo quiero tener esa fe como David, creer aún no viendo las cosas, como dice la palabra, ¿no? Que la fe es creer en aquello que no vemos todavía. Pues David ya miraba al gigante Goliat caído, ya lo miraba derrotado. Y miramos cómo con una sola piedra y con una honda David vence a Goliat. Pero era la fe, era la confianza que David tenía en Dios. Qué bonito tener esa confianza. Usted y yo podemos desarrollar esa confianza en el Señor. Este gran hombre de fe nos deja un gran ejemplo. En esta lista también miramos a Samuel, ¿verdad? La vida de Samuel fue fundamental en la historia de Israel. Él era un profeta, ungió a los 2 primeros reyes de Israel y fue el último en la línea de los jueces de Israel, considerado por muchos como el mejor juez. Miramos a Samuel como un hombre tan importante, un hombre de fe, un hombre que fue la contestación a la oración de su mamá Ana, porque ella no podía tener hijos, pero Dios le concedió tener este hijo que fue tan importante en el reino de Dios. Un hombre de fe, un hombre que creía a la palabra de Dios, ¿verdad? Lo miramos cuando Dios lo manda a la casa de Isaí porque tenía que escoger el rey, ¿no? Y él miraba al más grandote, ¿no? Y decía, este es el rey, y Dios le decía, no, ese no es. Y él miraba el otro y decía, este tal vez es, y Dios le decía, no, este no es. Pero él creyó a la palabra del Señor hasta que llegó al correcto, ¿no? Que fue el rey David. Y miramos a Samuel con un legado de fe, un hombre valiente, un hombre entregado al servicio de Dios. Cuando tú y yo nos entregamos al servicio de Dios, somos gente importante para Dios, para los demás, para tu familia, para tus vecinos, para tu comunidad, para tu estado, para tu país, como lo fue Samuel. Y miramos una extensa lista de hombres de fe. Pero también en el Nuevo Testamento hay mujeres de fe. Yo quiero mencionar una en particular, esta mujer que sufría del flujo de sangre. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 20 al 22. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Pero fíjese que el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 25 al 34, habla un poco más de detalles. Dice que esta mujer se había gastado todo su dinero, había hecho hasta lo imposible por ser sana, había quedado en la bancarrota, pero sin embargo dice que todo le iba peor, nada mejoraba, hasta que oyó hablar de Jesús. ¿Cómo es importante hablar de Jesús? La palabra nos genera fe. A esta mujer agarró esa fe y dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, seré salva. Y miramos allí que Jesús dice, mujer, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos obstáculos esta mujer no encontraría? La debilidad de ella,
ella estaba excluida de la sociedad, probablemente muchas personas la criticaban, tal vez decían, oh, mira, está enferma porque algo hizo. Bueno, ella tuvo que enfrentar tantos obstáculos, pero ella tenía algo que ella decía, si solamente yo llego y toco a Jesús, yo voy a ser sana. Hermanos, esta es una fe tan grande. Y a mí me impresiona la fe de esta mujer. De igual manera, nosotros como estos hombres, como esta mujer que alcanzaron grandes cosas por medio de la fe, ¿verdad? Por creerle a Dios, nosotros así también podemos alcanzar, ¿verdad? Todo lo propuesto por Dios para nuestra vida, ¿verdad? Y con ello servir a nuestro Dios en nuestra iglesia, a la comunidad, ¿verdad? Y bueno, recuerde que por la fe, ¿verdad? Todas estas personas que hemos mencionado alcanzaron un gran testimonio. Usted y yo podemos alcanzar ese gran testimonio, podemos dejar ese legado a nuestras generaciones, que ellos nos recuerden, amadas hermanas, amados hermanos, por dejar un legado de fe, que ellos digan, se fue mi mamá, se fue mi papá, pero era un hombre y era una mujer de fe. Yo quiero que me recuerden así. Así que el Señor te recuerde a ti como una mujer de fe, que el Señor te recuerde a ti como un hombre de fe, que todos te recuerden como esa persona de fe. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos genera fe. Señora, ayúdanos a siempre estar creyendo en tu palabra, Señor, tal y como tú nos la dices. Ayúdanos, Padre, danos fuerza, Señor, para seguir adelante en este camino puro y santo que tú nos has encomendado, Señor. Ayúdanos a seguir tus pisadas, oh Dios. Bendecimos a todos los que están escuchando este mensaje, que ellos puedan dejar ese legado como hombres y mujeres de fe. En el nombre de Jesús. Amén. No tengo miedo, porque tú estás conmigo, mi Señor. No tengo miedo, es tu amor que me llena de valor. Siento tu fuerza y tu mano que sostiene mi existencia. No tengo miedo, y es que me das esas fuerzas que animan, me levantas y me llevas a la cima. Un baile nuevo tú has hecho para mí. No tengo miedo para enfrentarme a situaciones en la vida. No tengo miedo, es tu poder que me muestra la salida. Y al encontrarme contigo a solas me renuevas día con día. No tengo miedo, y es que me das esas fuerzas que animan, me levantas y me llevas a la cima. Un baile nuevo tú has hecho para mí. No tengo miedo, y al encontré lo que anhelaba y no tenía. Tú has cambiado mi tristeza en alegría. Solo en ti estoy completa, solo en ti.
Bendecimos tu vida y te agradecemos por estar con nosotros. Si deseas seguirnos, estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Si deseas ver los segmentos en YouTube, suscríbete al canal y tendrás una notificación cuando estemos en vivo transmitiendo el programa, o podrás también ver el nuevo contenido. Puedes bajar los programas en las diferentes plataformas de podcasting. Si deseas más información de la programación y también mandar tu petición, lo puedes hacer al 661-576-3550. 661-576-3550 o al correo electrónico somosconquistadoras@gmail.com. somosconquistadoras@gmail.com. Recuerda, tú y yo somos conquistadoras por medio de Cristo. Bendiciones.